Buenas tardes, a continuación les voy a presentar la actividad número 2 realizada por mis compañeras Liliana Alvarado, Erlinda Bravo y quienes habla Zuleima Castro. Principales estructuras del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es un conjunto de estructuras constituidas por los nervios y los ganglios nerviosos. Se divide en el sistema nervioso somático voluntario y el sistema nervioso involuntario. Su función es establecer comunicación entre el sistema nervioso central y el cuerpo. Términos asociados al sistema nervioso periférico. Aferente. Si la información va de la periferia al cerebro, entonces es un nervio aferente sensitivo. Eferente. Si la información va del cerebro a la periferia, entonces es un nervio eferente motor. Los nervios que van en ambos sentidos son los nervios mixtos. Los nervios espinales son siempre mixtos y los nervios craneales son sensitivos, motores y mixtos. Si la información que se recibe o se envía a otra parte del cuerpo es conocida como general. Si la información se envía o recibe por los órganos internos es conocida como visceral. Y la información transmitida por un nervio es enviada o recibida por la piel o los músculos esqueléticos, somática. Si la información es clasificada como especial, si se origina en los sentidos. Los pares craneales. Los pares craneales son 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde los foraneos y fisuras del cráneo. Su orden numérico es del 1 al 12. Están determinados según la ubicación de salida del cráneo. Todos los nervios craneales son originados en el núcleo del cerebro. 2 se originan en el prosencéfalo. Uno tiene un núcleo en la médula espinal y los restantes se originan en el tronco encefálico. Los pares craneales proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, controlando las actividades de esta región. Empezamos a explicar cada uno de los pares craneales, empezando con el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Es un nervio aferente somático especial. Lleva información de los olores al cerebro sensitivo. Continuamos con el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Es un nervio aferente somático especial que inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro. No tiene su propio núcleo, su cuerpo celulares se encuentran en la retina. Continuamos con el nervio oculomotor o motor ocular, que es el tercer par craneal. Es un nervio motor eferente, tanto somático como visceral. Tiene 2 núcleos y transporta 2 tipos de fibras eferentes. Es el principal nervio motor que inerva el ojo. Seguimos con el cuarto nervio, que es el nervio troclear. Es un nervio motor somático general que origina en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo extraocular. Juega un papel importante en el movimiento ocular. Continuamos con el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales, especiales como somáticas generales. Estas fibras se originan en el mesencéfalo formando un ganglio de trigémino. El nervio trigémino se divide en 3 ramas: nervio oftálmico, maxilar y nervio mandibular. Continuamos con el nervio aduceos o sexto par craneal. Es un nervio aferente somático general que inerva el músculo recto lateral. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior.
encargado del movimiento ocular. Continuamos con el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Es un nervio multimodal, lleva fibras tanto generales como especiales, se origina en el tronco encefálico con dos porciones separadas. Cuando el nervio facial alcanza el rostro, este permite muchas funciones como expresión facial, secreción, sensación de gusto en las 2/3 anteriores de la lengua. Continuamos con el octavo par craneal, que es el nervio vestibuloconclear. Es un nervio aferente somático especial. Está compuesto por dos partes de nervio vestibular y el nervio coclear, permitiendo escuchar, tener balance y movimiento. Continuamos con el nervio glosofaringeo o noveno par craneal. Es multimodal, se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la foramen yugular. Permite deglutir, salivar y recibir la sensación del sabor en el tercio posterior de la lengua. Continuamos con el décimo par craneal, que es el nervio vago. Es multimodal, se origina en múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo, viaja dentro de las cavidades torácica y abdominal. Y seguimos con el 11º nervio par craneal, nervio accesorio. Es un nervio aferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal. Sale del cráneo a través del foramen yugular, permitiendo la función y los movimientos de la cabeza y hombros. Nervio hipogloso, 12º par craneal. Es un nervio deferente somático general. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Permite el movimiento de la lengua y el habla y deglutación. Continuamos con los nervios espinales. Son conocidos como nervios raquídeos o dorsales. Son estructuras de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. Transmiten órdenes motoras del sistema nervioso a los músculos. Están constituidos por fibras motoras y sensitivas. Hay 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir del conducto vestibular. Los nervios espinales se denominan de acuerdo con la vértebra a la que le corresponde. Existen 12 pares de nervios espinales torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 de pares espinales sacros y un par nervioso cosijero. La función de los nervios espinales. Reflejo espinal. Los arcos reflejos están constituidas por neuronas aferentes que transmiten información sensitiva desde los receptores sensitivos hasta el sistema nervioso central. Reflejo osteotendinoso, conocido como reflejo de estiramiento. Ocurre cuando se estira un músculo en el cual responde contrayéndose. Reflejo de flexión, se conoce también como reflejo de retirada y es producto como respuesta a un estímulo sensitivo perjudicial como el dolor. Ganglios asociados, es un conjunto de cuerpos neuronales que se ubican en el trayecto de los ramos somáticos y autónomos del sistema nervioso periférico. Dependiendo del tipo de ganglio, se puede pensar en ellos como estaciones de relevo entre neuronas. La información ingresa, transmite
el impulso a la neurona cuyo soma está en el ganglio y luego sale de él. Los ganglios se pueden clasificar en dos grupos: ganglios sensitivos, que están relacionados con el sistema nervioso somático; ganglios autónomos, relacionados con el sistema nervioso autónomo. Además, los ganglios poseen una estructura ovalada y contienen cuerpos o zonas neuronales, células satélite y una capa de tejido conectivo. Los ganglios de la raíz posterior contienen grupos de neuronas sensitivas que conducen información relacionada al dolor, tacto, presión y temperatura desde el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Damos las gracias y esperamos que esta actividad haya cumplido con los requerimientos de nuestro docente.